Hace unos días, hablando con unos compañeros, salió el tema de Dios. La mayoría decía que no creía, que no le veían la lógica, que nadie sabe responder bien a las grandes preguntas de si Dios existe, hay algo después de la muerte, o si todo termina aquí. Yo me quedé un momento en silencio y, en vez de empezar con argumentos filosóficos o teológicos, les conté una historia que escuché hace tiempo. A veces un cuento sencillo responde más que el mejor discurso. A veces una historia pequeña puede cambiar más nuestra manera de mirar la vida que 1000 razonamientos profundos. Es la historia de 2 bebés en el vientre de su madre. Y dice así: estaban 2 bebés jugando en el vientre de su madre, se movían, se empujaban suavemente, se daban pataditas y se agarraban de las manos. En esto que uno le dice al otro: oye, ¿tú crees en la vida después del parto? El otro le responde: por supuesto que creo en la vida después del parto. No puede ser que todo termine aquí. Tiene que haber algo más. Por algo estamos creciendo, nos estamos formando y preparando. El primero frunce el ceño y dice: vida después del parto. Eso es imposible. ¿Qué clase de vida sería esa? El otro sonríe como quien piensa en algo bonito y responde: imagina, quizás podamos caminar con nuestras piernas, comer con nuestra boca, notar algún tipo de sentido que ahora no notamos. Tal vez haya luz. ¿Luz? ¿Caminar con nuestras piernas? ¿Comer con nuestra boca? ¡Qué absurdo! Tú siempre con tus ideas raras. No hay luz. Aquí está todo oscuro. Así es la vida. Y además, necesitamos nuestro cordón umbilical para poder alimentarnos. Pero el otro insiste como meditando mientras habla. Pero quizás la vida ahí fuera sea totalmente diferente a la vida de aquí. ¿No sientes que esto es solo una preparación para algo más grande? El otro guarda silencio un instante y luego dice: si de verdad hubiera algo después del parto, alguien habría vuelto para contarlo. ¿Cómo explicas que nadie haya regresado a contar cómo es la vida ahí afuera? Después del parto no hay nada, solo oscuridad y silencio. El otro hermano, el soñador, vuelve a insistir: seguramente conoceremos a mamá y ella nos cuidará. ¿Mamá? ¿De verdad crees en mamá? Si realmente existiese, ¿dónde está ahora mismo? Tú la ves, porque yo no. Pues está en todas partes, dice el otro maravillado y mirando a su alrededor. Nos envuelve, vivimos en ella y por ella. Sin ella no existiríamos. El otro niega con la cabeza y dice: yo no la veo. Así que es lógico pensar que no está aquí, que no existe. Pero ¿no sientes a veces su presencia?, dice el otro. Cuando todo está en silencio, ¿no escuchas su corazón? Los dos se miraron, se quedaron muy quietos y en silencio, escuchando. De pronto, lo escucharon con claridad. El latido estaba ahí. Ambos rieron felices, se abrazaron y se quedaron dormiditos. Nunca se habían sentido tan seguros y tranquilos. Mamá estaba ahí, cuidando de ellos. Nosotros somos un poco como esos bebés. Vivimos en este mundo pensando que es todo lo que hay. Nos aferramos a lo que conocemos, a lo que vemos, a lo que podemos tocar. Y cuando alguien habla de Dios o de vida después de la muerte, respondemos igual: no lo veo, nadie ha vuelto, no tiene sentido. Pero el bebé tampoco ve a su madre y sin embargo vive en ella, se alimenta de ella, existe gracias a ella.
Que no la vea no significa que no esté. Nosotros tampoco vemos a Dios con los ojos, pero eso no significa que no nos esté sosteniendo a cada instante. La muerte no es el final, es solo el parto. Cuando un niño nace, lo primero que hace es llorar. Todo es nuevo, todo es desconocido, está asustado, pero enseguida unos brazos lo envuelven y un rostro se inclina sobre él. Y sin haberla visto nunca, todo le resulta familiar, su voz, su calma, su amor. Y cuando la apoyan contra su pecho, reconoce ese sonido que le ha acompañado siempre, el latido que le dio paz toda su vida. Solo en esos brazos encuentra la calma. Ahí es donde deja de llorar y empieza a sonreír. Está en un mundo extraño, pero mejor, más pleno, para el que siente que se había estado preparando toda una vida. Y por fin está con su madre, y la dicha no tiene límites. Esto puede ser un resumen de lo que creemos los cristianos. Que cuando llegue nuestro momento, cuando crucemos ese umbral que tanto nos asusta, no entraremos en la nada, entraremos en unos brazos, en los brazos de Dios, un Padre que nos pensó con cariño antes de que existiéramos, que nos sostuvo a cada instante, que estuvo ahí incluso cuando dudábamos o le negábamos. Si el amor de una madre aquí en la tierra es capaz de todo, hasta de dar la vida por su hijo, ¿cuánto más no será el amor de Dios? La creación entera nos habla de Él, la vida nos habla de Él. El latido mismo de nuestro corazón es un regalo suyo. No estamos solos, nunca lo estuvimos y nunca lo estaremos. A veces llegar a comprender esto es tan sencillo como escuchar una historia. No hacen falta leer grandes libros ni asistir a seminarios de filósofos y teólogos. Solo hay que pensar en la obra de Dios, en el milagro de la vida y en su obra suprema, las madres, que Él quiso que con la mayor sencillez fuesen respuesta misma a las grandes preguntas existenciales que todos nos hacemos. Que Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Y Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.